buenas tardes, estimados participantes. Damos la bienvenida al nuevo inicio de trimestre y en este inicio de carrera, trimestre primero, inicio con Derecho Civil 1 en la modalidad de la rama de las personas. En la tarde de hoy, pues le doy la más cordial bienvenida a los participantes, en la cual, a partir de este momento, pues comenzamos el inicio de las clases sincrónicas del desarrollo de este trimestre y de la primera parte del derecho civil, como lo son las personas. En la presentación de la materia, pues se le había dado una alusión a mi nombre. Pero sin embargo, en nuestra primera clase, pues vamos a darle inicio a quien es en este momento la abogada, quien le va a impartir la unidad curricular o cátedra de Derecho Civil 1, su primera parte en la rama de personas. Ahí tienen en la lámina de presentación mi nombre. Como profesional, además de abogado, tengo especialización y maestría en ramas específicas de el derecho, como lo es el derecho procesal, como lo es la gerencia ambiental, como lo es la especialización en criminalística y criminología, con 16 años de experiencia universitaria en varias instituciones de el Estado Táchira y la República Bolivariana de Venezuela, en la cual he prestado mis servicios, y como abogado litigante, en la cual egresé en el año de 1992 de la Universidad Católica del Táchira, y actualmente pues ya voy a tener una actividad profesional de 32 años como abogado litigante. Por lo tanto, pues la materia y el programa pues están muy adecuados a lo que es este campo de la profesión de abogado, y sobre todo una rama que se ventila mucho en la administración de justicia, en los tribunales, sobre todo de la jurisdicción y competencia civil, como lo es las instituciones de las relaciones privadas y que tienen que ver con las personas, con la familia, con las obligaciones, los bienes, los contratos y el derecho sucesoral. En la siguiente lámina encontramos lo que son los temas, la modalidad de la evaluación, los porcentajes y las fechas en que se inicia la evaluación. Ya prácticamente en el día de hoy, pues iniciamos con la evaluación de la primera unidad o primer tema, que son las nociones generales introductorias del derecho civil. Esto va a ser una evaluación escrita en la cual ya se encuentra en su plataforma, y a partir de hoy hasta el 29 de este mes de, hasta, perdón, hasta el 20, sí, de este mes de eh, septiembre, pues tienen la oportunidad de presentar la primera evaluación. La evaluación es modalidad escrita, es un examen en el cual debe ser desarrollado a mano en una hoja que normalmente se acostumbraba a hacer hoja de examen, pero quien pueda presentarla en hoja blanca, la puede presentar en hoja blanca. Lo que sí tiene que ser presentada es en forma escrita y manual. Se dan 4 preguntas, y esas 4 preguntas pues tienen que ser respondidas con el criterio técnico jurídico adecuado. Si se le pide indicación de normas, colocar las normas respectivas, es decir, cómo se responde un examen. Bien, ya finalizada lo que es esta
presentación introductoria de lo que es eh, el docente y la planificación, vamos ahora sí con la siguiente materia. Luego tenemos la segundo tema, personas, en la cual va a ser a través del ensayo el día 14 de octubre, instituciones de familia, patria potestad, tutela, obligación, manutención y convivencia familiar el 4 de noviembre y el régimen jurídico de la mayoría el 25 de noviembre. Desde esa fecha, durante toda la semana, pues que corresponda a esa fecha del 14, del 4 y del 25, pues es la oportunidad para presentar las correspondientes tres evaluaciones restantes. En el día de hoy arranca hasta el día 29, lo correspondiente a la primera unidad, que es las nociones introductorias del derecho civil. Bueno, entonces precisamente pues vamos a entrar con el primer tema, las nociones generales introductorias del derecho civil. El contenido de la misma, nociones del derecho civil, ramas del derecho civil, el derecho civil y el Código Civil en Venezuela, el actual código, el de 1982, que es el que tenemos vigentes, y una comparación eh, jurídico-constitucional en la cual se debe hacer en cuanto al Código Civil que tiene su vigencia desde 1982 con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que tuvo una reforma en 1999. Bien, el derecho civil. Partiendo del derecho civil, tenemos que también hacer una leve alusión a lo que es el derecho de las personas. ¿Y por qué más que todo el derecho de las personas? Porque sencillamente el ser humano y el hombre dentro de su actividad propia de ser humano y dentro de un entorno social, pues esa actividad va a generar actos, va a generar contratos, va a generar incluso relaciones de tipo afectivo, va a generar relaciones de tipo obligacional, relaciones de tipo sucesoral, es decir, después de los hechos de la muerte, es decir, todo aquello en la cual el ser humano tiende a llevar a cabo relaciones desde el punto de vista de actos externos, pues todo ese tipo de actuaciones es lo que a lo largo de los años y desde el inicio de la humanidad, pues se ha regulado a través de las normas. Primeramente, pues en normas tan antiguas como lo es el Código de Hammurabi y en normas donde comenzaron a escribirse las normas y diseñarse los códigos como lo fue en el derecho romano, pues nos vamos a los tiempos modernos y allí es donde precisamente todas esas normas que en un tiempo configuraron parte de la historia del derecho y que ahora forman parte de lo que es el actuar de los ciudadanos, pues es lo que se compaginó en las normas del derecho civil. Y precisamente el derecho civil es una de las típicas ramas de que forman parte el derecho privado. Y por formar parte del derecho privado, pues es donde se encuentra todo el cúmulo de relaciones privadas que realizan las personas, que realiza el hombre dentro de su entorno social y cultural. Por eso es que no solamente las normas del derecho civil son para las relaciones internas, también para las relaciones extrapersonales y todo aquello en la cual, pues, muchas veces se deriva de esas relaciones entre ciudadanía y Estado. Entonces, de aquí tenemos, y dentro de lo que está enfocado en la lámina, pues extraje esta noción del derecho civil de la siguiente manera. Estudio del derecho civil. Desde esta cátedra y a lo largo de las cátedras siguientes del estudio del derecho, parte primeramente en ubicar como rama del derecho privado, que a su vez forma parte del derecho en general.
Y sencillamente esta rama abarca contenido amplio dentro de las actuaciones realizadas en el campo de las relaciones privadas y por especial la relación hombre-sociedad y sus consecuencias inmediatas, tanto desde el punto de vista interno interpersonal como externo extrapersonal. De acá es que precisamente ese cúmulo de relaciones, de actuaciones intrapersonal y de todo ese esa forma de actuar ante el entorno social en la cual se desempeña, pues el derecho civil ha tenido dentro de su clasificación y dentro de su redivisión, y es como se encuentra igualmente en este texto, el que es el Código Civil, en las siguientes ramas del derecho. Primero, en la rama del derecho de las personas, las instituciones, las personas. Y acá es donde precisamente se arranca con las normas que tienen que ver con la personalidad y con las personas consideradas así. Luego tenemos el derecho de los bienes, de las cosas o de los derechos reales, que estudia todo lo relacionado a los bienes, a los derechos reales que puedan existir dentro del derecho de las cosas. Acá es donde más que todo se estudia lo relativo con el derecho de la propiedad, con la posesión, con el uso, servidumbre, usufructo, eh, eh, habitación, los distintos modos como se adquiere la propiedad, cómo se ejerce la posesión, las normas que tienen que ver con la protección tanto del derecho a la propiedad, la posesión, las limitaciones a las mismas, es decir, todo aquello en que vincula al ser humano con esa conexión que tiene hacia la cosa, hacia el bien, hacia lo que es la esencia de lo material. Eso es lo que corresponde con el derecho de los bienes, de las cosas o llamados derechos reales. Otra rama e institución que se estudia bastante en el derecho civil y que es de esa actividad negocial que por lo general realiza la persona es el derecho de las obligaciones. Y acá es donde precisamente está el centro, es con el crédito, con la actividad del préstamo de dinero. Eso es lo que mayormente estudia el derecho a las obligaciones y ya entra donde es esa parte del aspecto económico que por lo general la persona realiza dentro de esa actividad social que por lo general ella desempeña. Muy relacionado con el derecho a las obligaciones y que también constituye una de las fuentes del mismo, es el llamado derecho de los contratos y de las garantías. Aquí ya en esta rama del derecho civil se enfoca lo relativo a cómo es que el contrato tiene una particularidad específica. Dentro del derecho a las obligaciones estudiamos el contrato en lo general, en lo que es el contrato, en lo que es como fuente, su forma de ser, cuando un contrato es válido, cuando un contrato es existente, y así sucesivamente. Ya acá en el derecho de contrato y garantías, ya vamos a estudiar el contrato desde el punto de vista del fin por el cual se realiza ese acto, ese negocio jurídico, como en el caso del contrato de la venta, en la cual el fin del negocio jurídico es la adquisición de un bien, la adquisición de una propiedad. Tenemos el caso del contrato de arrendamiento, que es durante un tiempo usar el bien y pagando un canon por el uso de ese bien. En el caso de las actividades que pueden realizar varias personas, está en el caso de la sociedad, en donde todos realizan un fin económico, como lo es a través de una obtención del capital, a través de una obtención de utilidades, pues en ese caso conforman lo que se llama una sociedad. Y también cómo ese contrato puede tener una garantía que es lo que va a hacer que la obligación sea cumplida de manera exitosa.
Está el derecho de la familia, en la cual, de donde muchas veces nace esas personas por el cual van a configurar las sociedades, precisamente del estudio del derecho de familia y que dentro del programa de la carrera de derecho que aquí se imparte, pues es la segunda parte del derecho civil. Tenemos también cómo se forma la familia, sus integrantes, la vinculación que hay entre ellas y hasta muchas veces la manera de cómo terminan algunas de esas instituciones en las cuales dan el inicio en la familia, como en el caso del matrimonio, cuando se termina por medio del divorcio. Y por último, el derecho de las sucesiones o derecho hereditario, que es precisamente la transmisión que existe de ese patrimonio adquirido por una persona que en vida realizaba una cantidad de actos, una cantidad de negocios y se transmite hacia aquella descendencia que esa persona dejó. Entonces, se sucede de un patrimonio común transmitirse a un heredero y de esa manera pues tiene una forma de adquirir la propiedad en forma derivada, en forma de un derecho hereditario o sucesoral. Entonces, de esta manera pues corresponde las ramas, todas estas instituciones que se manejan en el derecho civil y que por lo tanto la vamos a encontrar en nuestra norma fundamental como lo es el Código Civil. Bien, en nuestro país el derecho civil, así como el Código Civil, pues va a tener su nacimiento de las antiguas leyes provenientes del Reino de España. España, por haber sido el reino en el cual conquistó gran parte de este continente y por lo tanto su colonización se debió a la misma, dentro de todos los aspectos que tenían que ver con la colonización, pues uno de ellos fue el marco legal. Y durante prácticamente casi 4 siglos, pues el marco legal de todas estas colonias americanas, pues provenían de las leyes españolas, sobre todo una de las leyes más conocidas es la llamada la de Castilla y la de las 7 partidas, en la cual pues ahí más que todo comprendía todo lo relativo a las normas del derecho civil. Una vez que las colonias americanas obtienen la independencia del Reino de España, la independencia política del Reino de España, pues en los primeros años de la vida republicana de estas colonias, que ahora se llaman repúblicas, pues las leyes que se manejaban eran prácticamente las leyes, todavía seguían siendo las leyes españolas, porque la transición de las leyes españolas a las leyes propiamente de estas repúblicas, pues siempre llevaron un tiempo, en algunos casos de 30 años, 40 años, muchos finalizaron incluso el siglo XIX con algunas normas de las leyes españolas, ya en el siglo XX fueron sus propias instituciones que fueron produciendo las leyes, pero en el caso venezolano, pues más que todo a partir del año 1862 fue cuando comenzó a presentarse el primer proyecto del Código Civil, proyecto presentado por el doctor Julián Viso y que sobre todo este código tuvo mucha influencia del Código Civil chileno redactado por el ilustre venezolano don Andrés Bello. Don Andrés Bello, en la cual terminó su vida en Chile, pues fue uno de los redactores casi de los primeros códigos civiles de ese país. Bueno, el doctor Viso tuvo precisamente la influencia del código de Bello y es prácticamente ahí cuando nace el primer código civil en Venezuela. Posteriormente, de ahí en adelante, comenzaron a producirse una serie de reformas y dentro de lo que fue el siglo XIX, una de las reformas más interesantes donde hubo verdaderamente una transformación hacia el Estado moderno que conocemos hoy en día en Venezuela fue la reforma de 1873. ¿Por qué le digo una de las más importantes reformas? Porque en la reforma de 1983 se introduce lo que es el registro civil. Es decir, ya el Estado comenzó a manejar todo lo relacionado con las instituciones del registro civil, con los nacimientos,
con los matrimonios, con las defunciones y prácticamente le suple el papel que venía haciendo esa institución de la Iglesia Católica. Hasta 1873, desde el punto de vista de la identidad de la persona, pues pasó de la Iglesia al Estado. Y el Estado, a partir de ese momento, es cuando se crean las instituciones del registro civil, que durante muchos años eran llamadas las famosas prefecturas, que era precisamente donde se llevaban a cabo los actos del registro civil, como eh, el registro del nacimiento de las personas, la celebración de los matrimonios y lo mismo la otorgamiento de la prueba de la muerte a través del certificado de defunción. Entonces, ahí sí, o del acta de defunción, es que fue una de las importantes reformas que se produjo en Venezuela, fue la de 1873 con la implementación del registro civil, y es a partir de esta reforma cuando se introduce el matrimonio civil en Venezuela. Por eso es que Venezuela, desde el punto de vista del continente latinoamericano, pues es uno de los países que tiene más de un siglo con la tradición del matrimonio civil. Ahora ya está en todo el continente, pero Venezuela fue uno de los pioneros del matrimonio civil. Luego finalizó el siglo XIX, ya a finales, nuestra república tenía su propio código civil y se produce una interesantísima reforma en 1904, sobre todo para las instituciones del derecho de familia, porque acá es donde se introduce la figura de el divorcio. Y ya con el divorcio, pues es la otra forma por el cual una familia también tiene su protagonismo, porque como así existen las normas de constitución de la familia, también existen las normas de la separación de la familia, y una de ellas son las normas del divorcio. Entonces, en 1904 se produce esta importantísima reforma en la cual, pues bueno, toca aspectos muy sensibles de lo que es la sociedad venezolana. También posteriormente, en las reformas del año 1916, 1922, acá en estos años, pues los principales puntos donde se tocaron lo relacionado con reforma fue relativo con la inquisición de paternidad, las formalidades para la celebración del matrimonio, y comienza a tocarse muy importante los temas relacionados con la filiación, tanto lo que es la filiación natural, la filiación legítima, y en algún momento lo que es lo relativo al nombre, que más adelante pues ya lo vamos a tocar en nuestro primer tema, en nuestro segundo tema relacionado con las personas. Llegamos a la década de los 40 del siglo XX, y en la década de los 40 ya con transformaciones desde el punto de vista político que se estaban produciendo en la República, pues también las instituciones del derecho sufrieron importantes transformaciones, sobre todo a nivel del derecho civil, en donde se produce una importante reforma, la de 1942, donde prácticamente el objetivo fundamental fue la nueva transformación económica de la República. Acá, con esta transformación económica de la República, es donde prácticamente se reforma, y es la norma que contamos actualmente con el derecho de las obligaciones. Ya acá, con la reforma de 1942, el derecho a las obligaciones comenzó a tener mucho significado en lo que es la manera como se desenvuelve económicamente la República, y de esta manera también sus fuentes. Por eso es que gran parte de lo que hoy en día corresponde con los contratos, con lo que es el derecho de crédito, con lo que es el derecho de crédito, las garantías,
pues más que todo se produjeron en esta reforma de 1942. Y también es donde se introduce una nueva forma también de nacer la familia, como lo es a través de la figura del concubinato y la comunidad concubinaria, que prácticamente es a raíz de esta reforma de 1942, donde el concubinato comienza a tener su existencia ya desde el punto de vista jurídico en Venezuela. Y más lo que sucedió con la reforma de 1999 de la Constitución, donde prácticamente ya el concubinato tiene un carácter constitucional. Y bien, entramos a la última y actual vigencia del Código Civil, como lo es la reforma de 1982. Esta reforma se produjo en el mes de julio de 1982 y donde precisamente se reformaron puntos muy puntuales del derecho de familia. Acá, en esta reforma de 1982, pues se elimina lo que es la existencia del hijo natural y del hijo legítimo, y el hijo se equipara, sea cual sea de la filiación que venga. Ya acá en Venezuela, el hijo, siempre que esté reconocido o nazca de un matrimonio, comienza, como se dice, a ejercer esos derechos que como potencial heredero le corresponda. Lo relacionado con la administración de los bienes de la comunidad conyugal. Acá en este punto de las comunidades gananciales se produjo una importante reforma donde prácticamente el régimen es manejado por ambos cónyuges, tanto su administración como la disposición de los mismos. Además, se estableció también la eliminación del apellido de casada de la mujer, o sea, no es obligatorio dentro de, en esta reforma, que la cónyuge adquiera el apellido del esposo. Si ella lo quiere tener, lo tiene, si no, pues no es obligatorio tener. Se produjo también lo relacionado con el reconocimiento, precisamente la equidad del hijo eh, natural, del hijo legítimo, la equiparación, y sobre todo lo relacionado con el nombre. Ya al tener la equiparación del hijo natural con el hijo legítimo, pues naturalmente que el hijo natural comenzó a tener prácticamente los dos apellidos, bien sea por parte de la madre o por parte del padre, de una manera sin pedir el consentimiento de el otro cónyuge en caso que hubiera sido un hijo nacido fuera del matrimonio. Es decir, fue una importante reforma que se produjo en 1982 y que es la norma que tenemos actualmente. Pero se han producido situaciones muy interesantes con respecto al Código Civil y lo que sucedió a raíz de la reforma constitucional de 1999. Cuando se produce la reforma de la principal norma de una república, de un Estado como lo es la Constitución, generalmente tiene que hacerse una revisión del ordenamiento jurídico, porque prácticamente, y es el deber ser, de que el ordenamiento jurídico pues también se reforme, porque precisamente si seguimos nuestra enseñanza del derecho positivo, siguiendo la pirámide kelseniana, pues tenemos que la Constitución es precisamente la guía que en forma descendente va a indicar cómo debe ser el resto de normas. Las normas de las leyes, los decretos, las resoluciones, los reglamentos y hasta el contenido de las sentencias. Eso es lo que debe ser dentro de un Estado de Derecho. En Venezuela, pues, cuando se producen las reformas constitucionales, pues sí, se reforma el marco legal, pero por lo general no se reforma todo el marco legal.
Y si se llega a reformar todo el marco legal, eso pasan años y años hasta que el marco legal pues quede totalmente reformado. Y en este momento hay prácticamente una mora con el Código Civil y en algunos casos esa mora no se ha resuelto reformando el Código Civil, sino sencillamente se han venido creando una serie de leyes en la cual pues algunas normas del Código Civil ya se encuentran totalmente derogadas. Entonces, tenemos prácticamente que cuando se trabaja o se estudia un tema relacionado por lo menos con la familia o por lo menos con los niños y adolescentes, nos toca trabajar con dos normas. Por un lado, la legislación especial, que es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en la cual pues se nos indica casi los principios fundamentales de cómo hay que trabajar con esa institución, pero por otro lado también tenemos que utilizar el Código Civil porque el Código Civil a partir de ese momento se convierte como en norma supletoria de lo que es la norma. Entonces, una ley orgánica, pues prácticamente ha derogado un poco de normas de lo que es un código que por lo general tiene un rango superior, un poquito más alto que una ley orgánica. Primero el código, luego las leyes, y dentro de las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y las leyes especiales. Bien. En el caso, por lo menos de lo relacionado con la materia arrendataria, también pasó exactamente lo mismo. Tenemos una ley de arrendamientos para inmuebles con uso de vivienda y la aplicamos, y esta sí es mucho más, esta es una ley ordinaria, una ley ordinaria. Entonces, esta ley ordinaria primero se aplica y aquello en la cual no esté contemplada la ley, se aplica el Código Civil. Y así sucesivamente en una serie de materias que lo que se ha producido en estos momentos es que la norma constitucional, que por cierto este año cumple 25 años de haberse promulgado la reforma en 1999, el Código Civil se convierte en norma supletoria de estas normas que le he indicado anteriormente, como la LOMNA, como la Ley de Arrendamiento de Inmuebles de Vivienda, como lo relacionado con la venta de las parcelas, en la Ley de Registro Civil, toda esa normativa del Registro Civil que venía desde 1873, la Ley Orgánica del Registro Civil, que es una ley que se creó en el 2009, prácticamente el Código Civil es supletorio de estas normas. Y así en algunas otras. Entonces, en vez de producirse una reforma integral del Código Civil, que es el deber ser cuando se produce una reforma constitucional, lo que ha hecho el legislador, sobre todo del 2000 para acá, es crear una serie de normas y ha colocado al Código Civil en una ley supletoria de esa nueva ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional. Entonces, eso es lo que ha sucedido con el Código Civil vigente y la reforma constitucional de 1999, que por cierto este año, el diciembre del 2024, pues serán los 25 años de haberse promulgado la actual Constitución. Bien, bueno, de mi parte, pues finalizamos el tema 1 y vamos con la unidad número 2, que es lo relacionado ya a la primera institución o la primera parte fundamental del derecho civil, como lo es las personas. Acá, por lo menos, les agradezco a los bachilleres que están cursando la materia o los profesionales, por favor, estas temas para hacer un estudio más comprensible y más entendible la norma,
pues nos ayudemos con el Código Civil, que es el texto por el cual seguimos para el estudio del derecho civil. Este tema de las personas será evaluada en la segunda evaluación. Así que por lo menos ya para la segunda evaluación, pues ya tienen un adelanto de lo que es el desarrollo de este tema. Bien. Bueno, dentro de las personas, pues lo importante es cómo está concebida la persona en derecho, porque la persona, por lo general, la hemos aprendido como el individuo de la especie humana, es decir, aquel ser en la cual producto de eh, producto del nacimiento o de cierto acto afectivo de dos personas, pues se produce, nace y a partir de ese momento pues llega a desarrollarse como persona. Pero no solamente en derecho, la persona es el individuo de la especie humana y que se produce por un acto de dos seres y por los fenómenos de la naturaleza y de la misma ciencia humana, pues se produce. Sino también la ley crea una persona. La norma crea que existan personas que teniendo capacidad jurídica, que teniendo personalidad, que se convierten en entes con derechos y deberes, también sean personas y por ella se toca es la llamada persona jurídica, en la cual, pues en el derecho civil están unas, también se estudia en el derecho mercantil con la sociedad mercantil y a nivel del derecho público y el derecho constitucional con el Estado. El Estado, por lo general, también es una de las personas jurídicas por excelencia en la cual, pues, tiene una actividad pública bastante interesante y bastante intensa desde el punto de vista de la producción de normas y de la aplicación de las normas. Y la identidad que tiene que ver con aquella figura en la cual nos diferencia, sobre todo, de una persona a otra. Y más que todo, la identidad que vamos a tocar en el Código Civil es la de la persona natural, porque la persona jurídica, pues la identidad, que es el nombre, las mismas normas de la, eh, de esa persona jurídica establecen cómo es que se debe formar el nombre. Pero de esa sí, no la vamos a tocar, sino solamente nos vamos a ubicar con la persona natural. Bien. Acá, dentro de lo que es la persona natural, pues el campo de estudio es bastante amplio. ¿Y por qué le digo que es bastante amplio? Porque la persona natural, pues, es estudiada desde varios niveles de la ciencia. En las ciencias humanas, en las ciencias sociales, en las ciencias espirituales, es decir, toda ciencia va a tener un objetivo como lo es el estudio del ser humano. La medicina. La medicina estudia el ser humano es para que desde el punto de vista de su función en el organismo que tiene la persona, como desde el punto de vista de la ciencia médica se consigue la cura ante un mal que en algún miembro de ese organismo tenga la persona. Por eso es que el médico, la persona, prácticamente la estudia desde el momento que nace. Es más, desde el momento incluso se forma dentro del vientre del seno materno. Ya desde el punto de vista de la ciencia médica, esa persona está siendo objeto de estudio y de tratamiento.
Tenemos en el caso de las ciencias espirituales, las ciencias religiosas. Bueno, la persona, a medida de que vaya teniendo capacidad y facultad de discernimiento, desde ese momento, para esta ciencia, pues ya el ser humano es campo de estudio y campo de aplicación, sobre todo desde el punto de vista de lo que es su pensamiento y de lo que es su forma de sentir y su forma como lleva ese afecto hacia los demás. Desde el punto de vista de la filosofía, el punto de vista, forma cómo piensa y cómo eso puede naturalmente influir dentro del trato hacia las personas. Igualmente, el aspecto psicológico, el aspecto psiquiátrico, es decir, todo esto que tiene que ver con el ser humano en la cual no se necesita tener una determinada edad para comenzar a trabajar con la persona, sino que muchas veces ya desde que se es niño se está empezando a crearle, a intuir esa forma de pensamiento en la cual pues debe ese niño y luego ya como adulto pues tener dentro de su identidad como persona. Ahora nos vamos del punto de vista del derecho, de lo que es la aplicación de las normas jurídicas y de lo que es el trabajo que vamos a hacer nosotros como abogados. Nosotros sí tenemos determinadas limitaciones y normas para poder actuar con la persona. En primer lugar, la persona en derecho, también llamada sujeto de derecho y con personalidad jurídica, es aquella en la cual goza y tiene un conjunto de deberes y derechos. O tiene un conjunto de deberes, de derechos, tiene deberes y tiene que cumplir con obligaciones. Bueno, todo esto en la cual les estoy enfocando y por el cual tiene la persona el punto de vista jurídico comienza a partir de una edad. Nosotros la persona no la empezamos a tratar desde que nace. Para nosotros la persona comienza a ser tratable desde el punto de vista de la norma jurídica a partir de los 18 años, a partir del momento en que comienza a ser mayor de edad. ¿Por qué a partir de ese momento? Porque es en el momento en el cual comienza a tener el ejercicio de esos derechos, el cumplimiento de esos deberes y por el cual tiene aptitudes para poder realizar todo aquello que desde el punto de vista jurídico le satisface a sus intereses, por lo menos mayor de edad es que puede hacer negocios. Mientras se es pequeño, mientras se es menor de edad, a menos que tenga una autorización para que su representante ejerza, le ejerza la disposición de un bien. Y eso que se lo hayan puesto o lo haya adquirido por herencia, pero el menor de edad no negocia. El menor de edad no hace actos por sí mismo. Y todo lo que haga por sí mismo y ocasiona un daño lo responde su representante. Entonces ya por acá nosotros tenemos que la persona natural, el sujeto de derecho y la personalidad jurídica que es susceptible del ejercicio de derechos, cumplimiento de deberes y de obligaciones, tiene que partir a raíz, tiene que tener 18 años en adelante para comenzar a ser persona desde el punto de vista de la ley, de la ley. Por eso, como te lo indico ahí, desde el punto de vista jurídico, la persona es todo ente que tiene aptitud para figurar como sujeto activo, titular de derecho o pasivo, obligado en una relación jurídica, ya sea como individuo, unipersonal o persona natural, o como una colectividad, conjunto de personas o personas colectivas. Y ahí es donde le estoy tocando el tema de la persona jurídica. ¿De dónde proviene la tradicional? La clasificación de personas naturales, hombre idealmente considerado a quien deviene
la condición de persona de su propia naturaleza, y colectivas o morales o jurídicas, conjunto de personas o de bienes, sobre los cuales el derecho reconoce como personas y las hace sujetas de derecho. Bien, por eso es que a partir de los artículos 15 y siguientes del Código Civil es donde encontramos ya las normativas relacionadas con la persona. Me permito a leer los dos primeros, artículo 15. Las personas son naturales o jurídicas. Bueno, aquí se lo indiqué en ese pequeño extracto que encontraron ustedes en su lámina. Nos vamos a la primera, persona natural. Todo individuo de la especie humana son personas naturales, porque el ser humano viene de un ser humano. Y así en todo el mundo. Nos vamos al artículo 17 y el artículo 18. Sobre todo en el artículo 17 me voy a detener, porque precisamente el artículo 17 es donde el legislador venezolano, basado en la teoría ecléctica, diseñó el artículo enfocado en que la persona natural proviene de dos momentos. Y esos dos momentos lo explican dos teorías, que son la teoría de la concepción y la teoría del nacimiento. Para los que han seguido la teoría de la concepción, ellos explican que el nacimiento de la persona proviene desde el momento en que se forma dentro del vientre materno. Es decir, el feto, que es precisamente la persona, cuando se forma durante los 9 meses que dura la gestación dentro del vientre materno, para quienes siguen esa teoría, la persona nace desde el momento de la concepción, es decir, desde el momento en que ocurre la fecundación óvulo con espermatozoide. Entonces, desde ese momento, hay autores que defienden esta teoría, nace la persona, desde ese momento. Y luego viene la teoría del nacimiento, que para que la persona nazca, tiene que producirse el hecho del parto. Entonces, con el hecho del parto, que es cuando se produce el nacimiento, a partir de ese momento es que nace la persona. Entonces, ¿qué hizo el legislador venezolano? El legislador venezolano lo resolvió a través de la teoría ecléctica, es decir, ha tomado las dos teorías en los siguientes supuestos de la norma. El feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien. Y para que sea reputado como persona, basta que haya nacido bien. ¿Qué significa la norma y por qué adoptó la teoría ecléctica? Porque dentro del supuesto de la norma hay momentos en que el legislador pues ha dictado una serie de normas donde protege al feto, sobre todo cuando va a ser para un beneficio propio. Por eso se dice cuando se trate de su bien. Y cuando se trate de su bien es que él va a ser a futuro el resultado de un acto que a él le va a beneficiar. Por eso tiene que ser considerado como persona. Desde ese momento, pero siempre que lo beneficie. Un caso que él pueda ser futuro adquirente de una herencia. Entonces, si en el momento en el cual ocurre una apertura de la sucesión, la madre estaba embarazada para ese momento, ese futuro nacimiento de una vez va a aceptar esa herencia. Entonces, ese feto que se estaba formando en ese momento, como le viene un beneficio, entonces va a tener un derecho que lo va a beneficiar. Ahí el legislador acogió la teoría de la concepción. Y luego nos vamos al segundo supuesto. Y para que sea reputado como persona, basta que haya nacido vivo. Y precisamente, pues ahí es donde complementa que la persona, pues desde el momento que nace, debe nacer viva y desde ese momento comienza, como se dice,
a tener su rango de persona natural. Entonces, la misma teoría del nacimiento tiene otras, como se dice, otras dos subteorías, que sería la viabilidad y la vitalidad. Y más que todo, el legislador venezolano, pues dentro de la viabilidad y la vitabilidad, pues se acoge a la vitabilidad porque no solamente que nazca, sino que nazca vivo, para que en ese momento sea considerada persona y comience a tener vida desde el punto de vista humano y posteriormente también convertir sujeto de derecho. Entonces, por eso tenemos el artículo 17, los momentos para ser persona. Y ahora nos vamos al artículo 18, que es cuando ya ella comienza a tener esa cualidad de sujeto de derecho. Cuando nos dice la norma, es mayor de edad quien haya cumplido 18 años. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, con excepciones establecidas en disposiciones especiales. Entonces ya tenemos que los individuos de la especie humana son personas. 16. El feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien y para que sea reputado como persona básica que haya nacido vivo, es que de acuerdo a las teorías de la concepción y el nacimiento, el artículo 17 nos enfoca que la persona va a tener dos momentos dentro de la legislación venezolana. Cuando está dentro del vientre de la madre, siempre que sea para su bien y para que goce ya de esos derechos, tiene que estar vivo y que haya nacido. Y ahí estamos muy claros. Y nos vamos ya al artículo 18, donde prácticamente no se enfoca de que la persona mayor de edad es la que es capaz para llevar a cabo los actos de la vida civil, es decir, ahí es donde es considerada sujeto de derecho, salvo las excepciones que establece la ley, y en este caso donde se refiere a dos situaciones. La minoridad y la mayoridad, pero cuando presenta deficiencias mentales. En el caso de la minoridad, hay un régimen de ley en la cual los menores en determinados momentos pueden realizar actos de la vida jurídica con la representación de sus padres o de quien sea su representante legal. Pero existe una situación en que la persona puede llegar a ser mayor de edad, pero producto de deficiencias mentales, producto de una incapacidad de ejercicio, no puede tener completa la capacidad de goce y por lo tanto su capacidad tiene que ser representada por una persona designada por un juez, que en este caso pues sería el llamado tutor. Entonces, ese es el caso de las limitaciones especiales a que se refiere el artículo, a que se refiere el artículo 18. Ya la persona como sujeto de derecho, lo explicamos. Lo mismo lo referente a la personalidad jurídica también, lo que es la persona jurídica, aquella que es con la ley, y tenemos las de dos formas, la de derecho público y la de derecho privado. Derecho público, la nación, las entidades públicas, la iglesia, universidades. Derecho privado, fundaciones, asociaciones, corporaciones, sociedades civiles y mercantiles. El sistema jurídico de la persona jurídica tenemos de que a partir del artículo 19 siguientes del Código Civil. Mayormente, pues la norma del Código Civil lo indica cuáles son estas personas y la norma constitucional del artículo 52, cómo se constituye. Y por último, lo relacionado con el nombre, la identidad de la persona, ¿ok? Acá tenemos que en cuanto a la identidad de la persona, tenemos las normas de la Ley de Registro Civil que nos indica sobre todo el nombre de pila, cómo se coloca, y las normas del 235 y siguientes, que es cómo se determina el apellido, cuando el hijo nace en el matrimonio, cuando nace de unión extramatrimonial o de una relación estable de hecho a través de la figura del reconocimiento. En el caso también de los que no tienen nombre, cómo se les coloca el nombre,
Y con respecto a el hijo natural que no sea reconocido, pues tener los dos apellidos de la madre. Aquí tenemos en la lámina la definición de Cabanela, lo que significa el nombre. Precisamente es aquella palabra, vocablo, que se aproxima o se le da a una persona o cosa con el fin de diferenciarla o distinguirla de los demás. Entonces, aquí tenemos pues la manera como mayormente se coloca el nombre. Y el nombre tiene que ver mucho con el sexo, tiene que ver mucho con la descendencia y también, bueno, hasta cierto modo la región y el país de donde nace la persona. Pero más que todo lo que se vincula el nombre es relacionado con el sexo. Las características del nombre, inalienable, indescriptible, imprescriptible, es decir, el nombre no se puede ceder, el nombre no se puede disponer, ni mucho menos va a fenecer el nombre. Los elementos del nombre de pila, que es el nombre que por lo general se lo colocan a los padres. Es decir, ese sí, automáticamente los padres son los que le dicen cómo se va a llamar. ¿Sí? Ellos lo colocan. Y el patronímico, el apellido, es el que eh, se establece por medio de la filiación. Y esto se coloca, primer apellido del padre, y luego el otro apellido del hijo es el primer apellido de la madre. O sea, los dos apellidos que tiene el hijo son los primeros apellidos del padre en primer lugar y el primer apellido de la madre en segundo lugar. Que es precisamente como lo tenemos aquí, la determinación del nombre. En cuanto al nombre de pila, se hacen los padres. Artículo 93 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Y en cuanto al patronímico, el apellido, son las normas del 235 al 238 del Código Civil, cómo se coloca el apellido. Y con respecto al cambio del nombre en la legislación venezolana, pues acá, de acuerdo con la Ley Orgánica de Registro Civil, se hace por un procedimiento bastante sencillo y solamente se hace por una sola vez cuando más que todo el nombre que se le colocó originalmente o es un nombre que puede causar un escarnio público, es decir, puede poner muy mal a la persona o de repente pues hasta lo ponga en riesgo en algún momento en la vida, pero solamente se hace por una sola vez. Es decir, nombres que a lo mejor pues puedan atentar contra la vida de la persona, pues por eso se permite el cambio del nombre. Bien, con esto le damos punto final a las dos primeras unidades de Derecho Civil Personas y ya esta semana pues pueden ir desarrollando la actividad de la unidad número 1. Bueno, de mi parte, que tengan muy buenas tardes y gracias por su atención. Hasta luego.